a iniciar y nuestro hermano. Ya está nuestro hermano Marcolino Bonet entre nosotros. Ah, sí, ya lo vi. Sí, señor, ahí está. Adelante, bueno. Bien, mis hermanos, tengan todos buenos días. Vamos primero a orar para poner este tiempo en manos de Dios y luego sí pasar a la reflexión. Entonces, desde donde está, hermano, póngase en disposición para dirigirnos a nuestro Padre. Padre de gloria, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino y sobre todas las cosas te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque la tuya es agradable, sabia y perfecta. Padre, te damos gracias por un día más, por un nuevo amanecer, por permitirnos comenzar el día acercándonos a tu palabra para ser alimentados por ella. Por eso también te damos gracias por el pan diario y no solo el físico, sino el espiritual, aquel que nutre nuestra alma. Padre, también te pedimos que nos perdones por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, que nos perdones porque aún teniendo tu palabra de verdad, muchas veces no seguimos el camino de la santidad, sino el camino del error. Perdónanos por ello, Señor, y no lo decimos como justificación, sino como una súplica para que sea tu Santo Espíritu el que nos asista cada día de nuestras vidas. Por eso también este espacio lo colocamos en tus manos, pidiéndote que seas tú quien nos guíe, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hoy nos corresponde meditar en el capítulo 31 del libro de Éxodo. Yo le invito, si es posible, que pueda usted también seguir la lectura desde casa. Entonces vamos a estar leyendo en primera instancia lo que la Escritura tiene para decirnos en este libro, en este capítulo en concreto, y luego pasaremos a una meditación en el mismo. Entonces, Éxodo capítulo 31, versículo 1, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Bien, mis hermanos,
Cuando el ser humano escucha una palabra, siempre genera en su mente un contenido intelectual con el cual asocia dicha palabra. Por colocar un ejemplo, si yo digo árbol, en su mente, pues usted generará un pensamiento asociado con la palabra mencionada. Lo mismo si, por ejemplo, digo manzana o gato. En cada una de las situaciones anteriores, usted ha imaginado algo asociado con la palabra mencionada. A continuación, hermano, yo le invito a que hagamos lo mismo, pero ahora con un término teológico. Y por eso le invito a que piense en la palabra santo. ¿Qué viene a su mente? Santo. ¿Pensó en una persona, un creyente que se conduce de manera santa, o pensó en algún cristiano de pronto del pasado, de renombre, por ejemplo, un padre de la iglesia, o alguien que parece inalcanzable, o probablemente también pensó en Dios mismo? La Escritura nos enseña algo claro, y es que sin Dios no tendría sentido el que habláramos de santidad. Ahora, lo interesante es que esa santidad que reviste todo el ser de Dios de majestad, también ha sido compartida a simples mortales como nosotros. La Escritura, por ejemplo, que también es toda santa, porque si Dios, que quien es santo, la inspiró, toda ella es santa, está revestida también de santidad. Esta dice que nosotros debemos ser santos, así como Él es santo. Por lo tanto, la santidad también es un llamado que se nos hace a cada uno de nosotros. Ahora, de pronto usted se preguntará, bueno, esto es así, pero ¿qué tiene que ver con el capítulo de Éxodo en el que hoy nos corresponde meditar? Bien, dada esta inquietud, yo le invito entonces a que reflexionemos juntos sobre este concepto a la luz de este capítulo de la palabra de Dios, que a menudo solemos pasar por alto. Éxodo 31, en donde, siguiendo la naturaleza de la misma porción, veremos dos lecciones acerca de la santidad. Si siguió la lectura, se dará cuenta que este capítulo está dividido en dos partes principales. Y hay una división marcada y clara porque cada una de estas partes comienza con Dios hablándole a Moisés. Por ejemplo, en el versículo 1 y el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 1? Habló Jehová a Moisés diciendo. Ahora, si vemos el versículo 12, vuelve a decir, habló además Jehová a Moisés diciendo. Entonces, estas son las dos partes. Aprendamos de estas palabras de Dios a Moisés en este devocional que lleva por título 2 lecciones acerca de la santidad. Veamos entonces la primera lección, hermanos. Y la primera lección es que en cuanto a la santidad, Dios es quien nos hace santos. Y Él es asimismo el que nos capacita para ser santos. El libro de Éxodo no se trata solo de la liberación de la esclavitud en Egipto. Es la historia de un pueblo que es liberado para un propósito, adorar a su Dios. Para poder adorarlo, el Señor le da a Moisés instrucciones detalladas para construir el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo, hermanos? Un lugar santo, donde su presencia habitaría entre ellos. Ahora aquí viene la parte interesante. En Éxodo 31, Dios no solamente está dando los planos, sino que también está nombrando a los constructores, Betzalel y Aholiab. Y mire lo que dice el versículo 3. Esto es muy importante en cuanto a la primera lección. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda clase de artesanía. Y vemos también que luego aparece el conector para. De hecho, aparece más de una vez. Así que, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Que Dios mismo escoge y capacita a los hombres para la obra. Y cuando Dios escoge a alguien para sí, para su servicio, decimos que lo está santificando.
Ahora, ¿qué criterio tuvo en cuenta Dios? ¿Qué criterio tiene en cuenta el Señor para que nosotros seamos santificados por Él? O si nos vamos más al capítulo, ¿qué hicieron estos hombres para que Dios les permitiera servir al pueblo? Nada, hermanos. Todo lo hace Dios. Así que no se trata de su habilidad natural, sino del Espíritu de Dios obrando en ellos. Porque eso es lo que vemos en esta primera parte. Y esto, hermanos, nos enseña a nosotros una verdad profunda, que el Señor es quien nos da las habilidades y los dones para servirle. Ya sea en la construcción de un templo literal, como en este caso, o en el trabajo diario, o en la edificación espiritual de nuestras familias y la iglesia. Pero independientemente, sea lo que sea que hagamos, es Dios quien nos capacita. La santificación no es la excepción. Y recuerde que la santificación, por definición, es la obra de Dios por la cual Él aparta a una persona del pecado y del mundo para que se dedique plenamente a su servicio. La transforma progresivamente a la imagen de Cristo, pero es algo que hace Dios. Recuerde que en cuanto a santificación hay dos aspectos. Está uno posicional, el momento en que Dios nos aparta para Él, en el instante de la conversión, pero también hay un aspecto progresivo, esa santificación progresiva o continua, ese proceso por el cual a través del Espíritu y su palabra, poco a poco, paulatinamente, Dios nos hace más santos en nuestra manera de vivir. Ahora, si nos vamos a la historia de estos dos hombres, Bezalel y Aholiab, podemos extraer también, al menos sintetizándolo, 4 enseñanzas para nosotros, después de lo que hemos mencionado. Y lo que siempre se suele resaltar cuando se hace un devocional de este capítulo es que hay un llamamiento particular, especial. Dios los llamó por nombre. Vea el verso 2, el verso 6. Y esto refleja que la santificación comienza con un acto soberano de Dios que aparta a alguien para un propósito específico. Un llamado especial, particular. Y cabe resaltar una vez más, no se ofrecieron ellos. Dios los eligió. Ahora también podemos hablar de capacitación. Ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. Recuerda el versículo 3. Llenos del Espíritu de Dios con sabiduría, inteligencia, destreza para realizar la obra del tabernáculo. Y esto nos ilustra que la santificación no es solamente separación del pecado, sino que también Dios nos da un equipamiento espiritual para el servicio, nos da lo que necesitamos para poder cumplir con eso para lo que Él nos ha llamado. Y por eso lo tercero es obediencia. Ellos debían seguir con exactitud el diseño que Dios les había dado. La santidad práctica se manifiesta en hacer la obra como Dios manda, no como uno cree conveniente. Y una cuarta enseñanza, finalidad, la finalidad, el objetivo, todo su trabajo apuntaba hacia ¿dónde? Hacia la gloria de Dios en el tabernáculo. Era el lugar donde Él habitaría con su pueblo. La santificación siempre tiene como meta que nuestra vida refleje la presencia de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Eso en cuanto a la primera lección. Pasemos entonces a la segunda parte, al segundo bloque que presenta el capítulo. Y es que Dios ha establecido un día santo y es bastante evidente el tema central de esta segunda parte. Dios, quien es santo, no solo santifica personas, Él también ha apartado para sí un día especial. Así que la historia no termina ahí con estos hombres comisionados para el trabajo. Justo después, Dios les da una advertencia solemne. En estos versículos del 2 al 17, Él reitera la importancia del día de reposo, el cual lo llama una señal perpetua del pacto. Si prestó atención a la lectura, lo logró seguir. Es tan importante este día que incumplirlo está asociado con la muerte, con merecer la muerte.
Es interesante que después de hablar de trabajo, Dios entonces pasa a hablar de descanso en la segunda parte. Ahora, ¿por qué? Porque Él sabe que los hombres, en nuestra naturaleza caída, podemos caer en la trampa del activismo. Podemos, hermanos, obsesionarnos tanto con el hacer que olvidamos el ser con Dios. El día de reposo era una señal de que la salvación no se gana con nuestro esfuerzo, sino que es un regalo de la gracia. Y también es bueno que veamos el día de reposo de esta manera, como un recuerdo de que Dios es quien nos santifica, así como Él santificó un día para sí. Y ahora nosotros somos suyos y debemos descansar en Él. A veces creemos que la santidad es una lista de cosas que tenemos que hacer para convertirnos o para poder merecer el título de santo. Pero realmente, hermano, la santidad es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Es una vida que se rinde a Él en el trabajo, pero también en el descanso. Obviamente el descanso en Él. Reconociendo que nuestra identidad no está tanto en lo que producimos, sino en quién Dios nos hizo, nos ha convertido a nosotros. Y es por ello, hermanos, que ante esta verdad sería una pena que como creyentes no guardemos y no reposemos en nuestro Señor en el día santo. Y cada vez que no lo guardemos, deberíamos recordar lo que este pasaje nos enseña. Merecemos la muerte. Así que, mis hermanos, recordemos, primero, Dios es quien nos capacita para ser santos. Nuestros dones, talentos, o como lo quisiéramos llamar, son de Dios. Si has creído en Cristo, es porque has sido llamado y apartado. Ahora, puede que tu tarea no sea tallar oro o bordar cortinas, como en el caso que nos presentan en el texto, pero el principio que nos enseña el pasaje es el mismo. Dios te apartó y te capacita para servirle fielmente para que tu vida sea un testimonio de su gloria. Y así mismo, hermano, reconoce que cualquier don que tengas desciende de lo alto. Eres buen padre, buen esposo, buen trabajador, eres un buen líder o un buen siervo. Sea cual sea tu habilidad, considérala un regalo del Espíritu de Dios. No hay lugar para la jactancia, más bien para la humildad. Así que eso que Dios te ha dado, úsalo para la gloria de Dios. Úsalo para la edificación de tu prójimo. Y segundo, hermano, Dios ha establecido un día santo. Y ciertamente somos llamados a una vida santa. Así como el tabernáculo era un espacio santificado para Dios, nuestras vidas deben ser un lugar donde el Espíritu de Dios habite. Debemos ser hombres que viven con un profundo sentido de la presencia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Pero hermanos, también debemos recordar que el mismo Dios que nos llama a trabajar para su gloria, también nos llama a detenernos para reposar en su presencia. El día de reposo no es una pausa opcional, es un recordatorio perpetuo de que dependemos de Él para todo. En un mundo que mide el valor por la productividad, el pueblo de Dios vive bajo una verdad distinta. Somos valiosos porque le pertenecemos. Allí radica el valor, no por lo que hacemos. Que de hecho lo que nosotros hacemos no se compara en nada con lo que Él ya hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. Así que, hermanos, al guardar el día santo, confesamos que nuestra santidad y nuestro descanso no están en nuestras obras, sino en la obra perfecta de Cristo. Trabajamos porque amamos a Dios, pero descansamos porque confiamos en Dios. Así que Dios nos ayuda a vivir la santidad, hermanos. Santidad en la obra, trabajar con excelencia y obediencia, llenos del Espíritu, pero también santidad en el tiempo, de descansar y adorar, según lo que Dios mismo ha diseñado. Y hay otro aspecto de la santidad, hermanos, que aparece en el último versículo, una santidad en el pacto, vivir fieles a la palabra que Él nos ha enseñado.
Porque si se da cuenta, y de hecho la Reina Valera agrega allí un subtítulo para solo un versículo, porque en el capítulo siguiente continuará hablando de ello. El becerro de oro, dice el versículo 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, 2 tablas escritas con dedo santo. Sin embargo, en este capítulo no nos dan más información, porque como ya mencioné, es un tema que será abordado en el capítulo siguiente. Y bien, mis hermanos, estas entonces son las 2 lecciones acerca de la santidad que podemos extraer de este capítulo 31. Dios, quien nos da la capacidad para ser santos, quien nos santifica, y asimismo Él establece un día santo. Era la reflexión que quería compartirles esta mañana, mis hermanos. Muchas gracias, Señor, por guiarnos de esta manera, en esta reflexión. No podemos nuestra mirada en esa gloria que le pertenece.